Aprende con el corazón, descubre con la mente, sorpréndete con el mundo. En diversas regiones del mundo existen parajes donde las cordilleras resguardan saberes que la historia intentó borrar. Son comunidades que adoptaron el aislamiento no por azar, sino como medio para conservar un legado más valioso que cualquier vínculo con el exterior. Durante siglos, mientras las urbes crecían unidas por rutas y cables, estos asentamientos mantuvieron una decisión ancestral: permanecer invisibles. No son restos abandonados ni ilusiones turísticas, sino sociedades activas donde familias viven en laderas abruptas o rechazan obras modernas para usar senderos pétreos heredados de sus antepasados. La topografía fue decisiva para su evolución cultural y su permanencia histórica. Gargantas remotas, cañones improbables, altiplanos donde solo las aves rapaces podían posarse. Pero fue la voluntad humana la que convirtió esas barreras naturales en fronteras intangibles. Algunos surgieron en mapas solo cuando la tecnología satelital mostró lo que las montañas escondían. Otros aparecieron por coincidencia. Caleta Tortel, Chile. ¿Sabías que existe un pueblo donde las calles no son calles, sino pasarelas de madera? En Caleta Tortel los autos no sirven para nada. Todo se mueve a pie, sobre más de 7 kilómetros de pasarelas elevadas entre cipreses milenarios. No fue un capricho. El terreno pantanoso obligó a sus 507 habitantes a construir suspendidos en el aire. El pueblo nació en 1955. Cuando colonos que buscaban madera descubrieron un humedal imposible de domar. Las primeras casas se hundían en el barro, así que levantaron todo sobre pilotes. Hoy, el crujido del ciprés bajo tus pies es la banda sonora del lugar, y dicen que se intensifica antes de una tormenta, como si el pueblo entero respirara con el clima. Koprivshtitsa, Bulgaria. Imagina un pueblo donde el tiempo parece estancado en 1876. En Koprivshtitsa, más de 380 casas de la era otomana conservan sus pisos superiores sobresalientes, sostenidos por vigas que desafían la física y el paso de los siglos. El olor del hierro envejecido se mezcla con el humo de chimeneas de piedra que funcionan sin interrupción desde hace casi siglo y medio. Este lugar no solo es pintoresco, también fue el epicentro del levantamiento búlgaro contra el Imperio Otomano. Desde una casa azul del centro, Todor Kableshkov inició la rebelión que cambiaría la historia del país. Las calles empedradas aún muestran manchas oscuras que los habitantes relacionan con aquella batalla, aunque nadie lo confirma oficialmente. Durante las noches de luna llena, los vecinos evitan ciertos callejones porque las viejas estructuras parecen reproducir pasos fantasmales, un eco de su pasado turbulento. Blagaj, Bosnia and Herzegovina. Blagaj es un histórico asentamiento de Bosnia y Herzegovina conocido por su tranquilidad y su valor cultural. Su mayor atractivo es la tequilla, una casa derviche construida junto a la cueva de donde surge el río Buna. El entorno combina elementos naturales y arquitectónicos que reflejan siglos de tradiciones espirituales. El agua que brota directamente de la montaña crea un paisaje singular que atrae a visitantes interesados tanto en la historia como en la geografía del lugar. Recorrer Blagaj permite observar cómo la cultura otomana influyó en la región y cómo la comunidad ha preservado este patrimonio a lo largo del tiempo. Undredal, Noruega. ¿Cómo logra mantenerse un poblado de apenas 63 residentes en el fiordo más angosto de Noruega? Undredal conserva una forma de vida que contrasta con el ritmo contemporáneo, elaborando un queso de cabra tan especial que solo puede adquirirse mediante pedido anticipado en selectos restaurantes de Oslo. Este pequeño asentamiento, situado entre murallas naturales de granito que alcanzan los 1.700 metros, produce únicamente 2.847 ruedas anuales de su tradicional gay toast, cada una numerada y certificada por sus 3 maestros queseros, como si se tratara de piezas gastronómicas únicas.
Lo que muchos desconocen es que Undredal permaneció sin conexión terrestre hasta 1988, cuando se terminó el primer túnel que permitió el acceso estable. Antes de esa obra, la comunidad solo podía desplazarse por vía marítima o recorriendo 11 kilómetros de senderos montañosos, los cuales se volvían impracticables durante los extensos meses de invierno. Wiyuh Rebo, Indonesia. Hace algunos años, un antropólogo me habló de una aldea donde conviven exactamente 7 linajes familiares en viviendas que recuerdan enormes sombreros de paja. Rebo es un ejemplo excepcional de ingeniería vernácula. Sus Embaru Niang, estructuras cónicas de 15 metros de altura, se construyen sin emplear ningún elemento metálico. Solo bambú trenzado mediante técnicas transmitidas de forma oral durante 19 generaciones. El humo de las fogatas de madera aromática asciende por diminutas aberturas en los techos de palma, generando una fragancia característica que se intensifica durante los rituales tradicionales de cada luna nueva. Aún así, pocos saben que esta comunidad de 49 personas permaneció prácticamente invisible para el exterior hasta 2012, cuando un GPS descalibrado condujo a un grupo de viajeros por una ruta equivocada. Antes de ese hallazgo accidental, solo los habitantes de la región conocían su ubicación exacta. Para acceder al poblado es necesario caminar alrededor de 4 horas por senderos que se vuelven muy peligrosos durante la estación lluviosa, llevando todos los víveres, pues no existen comercios ni servicio de restauración. Matera, Italia. ¿Qué ocurre cuando una ciudad catalogada como la vergüenza nacional termina convertida en patrimonio de la humanidad? Matera realizó una transición histórica. Pasó de ser emblema de la miseria extrema en la década de 1950 a capital europea de la cultura en 2019, transformando más de 3.000 cavidades habitadas durante 9.000 años en alojamientos exclusivos, donde una sola noche cuesta lo que un materano promedio ganaba en un mes. Las superficies irregulares de la roca caliza retienen el calor solar y lo liberan lentamente, generando microclimas particulares dentro de cada saso. Sin embargo, lo que casi nadie conoce es que este proceso de renovación desplazó gran parte de la tradición viva del lugar. Hasta 1952, familias completas residían en cuevas sin suministro de agua ni electricidad, compartiendo el mismo espacio con burros, cerdos y gallinas, una condición que el gobierno italiano calificó como medieval e inadmisible. Francia. El aroma de la lavanda silvestre se combina con el ligero toque salino del Mediterráneo mientras asciendes por callejones empedrados que han soportado más de 800 años de tránsito humano. En este entramado antiguo, cada peldaño desigual conserva una narrativa distinta. Los muros de caliza, suavizados por innumerables manos que buscaron apoyo durante la subida, adquieren un tono dorado cuando la luz del mediodía incide directamente sobre ellos. No obstante, lo que casi nadie imagina es que alberga uno de los sistemas defensivos más sofisticados del Mediterráneo medieval. Las viviendas fueron levantadas formando un laberinto deliberado. Ninguna vía conduce en línea recta hacia el núcleo de la villa. Sintra, Portugal. ¿Sabías que en Sintra existe el único palacio del mundo donde cada chimenea posee un diseño diferente para distinguir las cocinas reales? El Palacio da Pena, esa explosión de colores vibrantes que corona la sierra, no surgió como un simple gesto estético, sino como un mensaje político. El rey Fernando II buscaba demostrar que Portugal podía rivalizar con las exuberantes construcciones del rey Ludwig, su primo bávaro. La experiencia se vuelve aún más sorprendente al conocer la red de túneles ocultos que enlaza los principales palacios de Sintra. Durante las obras del Metro de Lisboa en 1987, los ingenieros descubrieron un sistema subterráneo de 23 kilómetros que unía la Quinta da Regaleira con el palacio. Ålesund, Noruega. En 1904,
Ålesund quedó completamente destruida durante una noche de enero. Un incendio voraz consumió la ciudad portuaria en apenas 16 horas, dejando a 23.000 habitantes sin refugio en pleno invierno ártico. Lo sorprendente no fue solo la magnitud del desastre, sino la reconstrucción que vino después. El Kaiser Guillermo II de Alemania, profundamente impresionado por los fiordos noruegos, financió de forma personal la reedificación total de la urbe. Contra toda lógica, Ålesund se transformó en el único sitio del mundo donde una ciudad completa fue levantada, siguiendo un estilo arquitectónico unificado, el Art Nouveau. Arquitectos alemanes y noruegos colaboraron durante 3 años para crear un ejemplo único en el norte de Europa. Bonifacio, Francia. Imagina abrir la ventana cada mañana y descubrir que tu hogar se encuentra suspendido 73 metros sobre un abismo. En Bonifacio, sus habitantes viven literalmente en el borde del acantilado, donde los vientos del estrecho modelan día a día las casas que parecen desafiar la gravedad desde hace más de 800 años. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando sabes que estas construcciones extraordinarias fueron levantadas sin cimientos convencionales. Los canteros genoveses del siglo XI desarrollaron una técnica singular. Tallaron la roca caliza para crear anclajes naturales que funcionan como raíces arquitectónicas. Las viviendas emergen de la piedra como si fueran extensiones del propio acantilado. Algunos balcones antiguos se sostienen únicamente mediante vigas encajadas en la roca viva, sin soportes visibles desde la base del farallón. Kotor, Montenegro. ¿Qué se necesita para levantar una muralla que asciende por montañas casi verticales sin utilizar tecnología moderna? Los habitantes de Kotor lo resolvieron en el siglo IX, construyendo la fortificación más extraordinaria de los Balcanes piedra por piedra, transportando cada bloque en mulas por senderos extremadamente estrechos. Desde la base parece una especie de cicatriz dorada que sube serpenteando hacia las nubes, pero al observarla desde lo alto se entiende su función real: proteger una bahía tan tranquila y cerrada que podría confundirse con un lago rodeado de montañas. La historia se vuelve aún más interesante cuando descubres que Kotor logró sobrevivir cambiando de dominio una y otra vez. Fue romana, bizantina, serbia, húngara, veneciana, austrohúngara y yugoslava antes de integrarse a Montenegro, y cada etapa histórica dejó marcas visibles en su trazado urbano. Porque la tierra no solo se mira, se siente y se entiende. Suscríbete para seguir viajando con Atlas Sorprendente TV.